40 equipos, por ejemplo, qué tipo de cable tendrías que utilizar, cómo tendría que ser la conexión, etcétera, etcétera. Eso no lo sabemos nosotros, eso tienen que consultarlo con un técnico en electricidad, ¿ya? Eso va de la mano. Ustedes tendrían que, en algún caso, asociarse. En algún proyecto que tuve que implementar de cableado, lo hacía con un amigo. Tengo un amigo que es profesor acá en el Avaroa de electricidad. Entonces, él me asesoraba en ese sentido. Él me decía, hay que hacer esto, esto, esto. Este es el presupuesto de lo que es la parte de electricidad y eso adjúntalo al proyecto de cableado y eso es lo que me tienes que cancelar. Y él se encargaba de hacer todo ese detalle. Ya, otra vez les digo, nosotros no sabemos mucho, no llevamos ninguna materia de electricidad. Así que si quisiera meterse ahí, quizás podría hacer, pero con mucho cuidado, porque es muy peligrosa la manipulación de electricidad, es muy peligroso. Requiere conocimiento y herramientas especiales. No es nomás meterse así por así, ¿ya? Bueno, y ustedes pueden plantear, como les digo, ¿no? Para el tema de electricidad vamos a tener un consultor externo que es de electricidad, ¿ya? Y asumen que ya los puntos de lo que es la energía eléctrica ya están. Eso ustedes no se preocupen de implementar, ¿ya? Eso ya está. Bueno, el tercer punto es ya el diseño de las topologías de red. Por cómo son los dispositivos actualmente, todas las redes generalmente tienen una topología de estrella. Tienes un dispositivo y el dispositivo lo puedes conectar en la capacidad máxima del mismo, ¿no? Antes habían otro tipo de topologías. Las primeras redes que, por ejemplo, yo ensamblé eran redes que estaban en topología de anillos, porque utilizábamos cable coaxial. Un solo cable coaxial rondaba todo el laboratorio, digamos, y de ahí sacábamos puntos de conexión para cada uno de los equipos. Pero esas topologías ya no se las utiliza, son antiguas. La mayor parte de las topologías son estrella, ya por las características de los dispositivos actuales. Pero si quieren, en el primer trimestre hemos llevado algo, pueden revisar la documentación o podrían revisar otra documentación también para este propósito. Definirán, tenemos una red en el primer piso que va a tener la topología tal, en el segundo piso una topología X, para los empleados una topología X. Eso ustedes tienen que definir. Normalmente, como les digo, es estrella. En otros cableados más complejos, como los de MAN, de Metropolitan, como los cableados de Comteco, etcétera, ahí sí podría ser otro tipo de topologías, pero lo que ustedes están planteando en la mayoría va a ser estrella, pero hay que dejarlo escrito. La topología para esto es estrella, para esto es. Luego hay que identificar ya las rutas de los cables, es decir, si nosotros queremos un punto acá para el docente de la red, tienes que definir por dónde va a ir el cable, cuál es la ruta que va a tener, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Un ejemplo, examinar el edificio o la ubicación donde se implementará el cableado estructurado, identificar las rutas de cableado, los puntos de acceso, las salas de telecomunicaciones y los gabinetes donde se alojarán los equipos. ¿Ya? Ahí más o menos pueden estar ustedes, como les dije a un inicio, ¿no? Suponiendo que va a ser tales características las instalaciones, y ustedes pueden identificar, por lo menos de forma inicial, hasta que entremos en el otro detalle de lo que es la presentación, que es ya los detalles técnicos, ¿no? Qué tipos de conectores, etcétera, etcétera, que puedan utilizar, tipos de bandejas. Pero ya podrían estar ustedes definiendo las rutas. Ahí tendrán que hacer mediciones. Pueden utilizar fotografías, planos, pueden descargar de internet, etcétera, para este propósito. ¿Ya? Luego, el 5 sería ya la selección de los componentes. En este caso, en el tema de los cables no habría problema porque ya lo hemos visto.
En su mayor parte van a ser seguramente los cableados sin blindaje, ¿no? UTP, para lo que son las redes Internet. Y los conectores que también los hemos utilizado por ahora, los RJ45. Pero ahí los paneles de conexión, los gabinetes, estarían pendientes. Eso en la siguiente parte, el día viernes, lo vamos a empezar a ver. Y ahí ustedes van a definir qué tipos de paneles de conexión van a utilizar y gabinetes. Eso depende, ¿no? Hay algunos que son de pared. En la mañana estaba viendo en una institución, estaban haciendo unos surcos para poner cable canales y luego ponerlos totalmente ocultos y notables, ¿no? Pero podría ser también cables canales superficiales, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero pueden estar ya definiendo los cables y ponerlo en el pequeño documento. Luego, es necesario tener un plan de etiquetado y documentación. ¿Para qué sirve esto? Dice acá, establecer un sistema de etiquetado claro y coherente para los cables y dispositivos. Lo que pasa es que si tenemos 10, 20, 30, 40 cables, tenemos que definir, este cable va a ser para la PC1, este cable para la PC2, etc. Así que podríamos tener un sistema o una planificación de etiquetado, digamos, sencillo, ¿no? De acuerdo a nuestras posibilidades. Aunque también hay máquinas que se encargan de etiquetar, pero nosotros lo podemos hacer de forma sencilla, no hay problema. Crear la documentación detallada también que incluya diagramas de red. Esto lo vamos a implementar en Packet Tracer, ¿no ven? Planos de las ubicaciones, que esto lo pueden descargar o hacer algo sencillo, no hay problema. Y la lista de elementos que vamos a tener, 1, 2, 3 switch, no sé, tal vez algún tipo de estabilizador, un PS para los routers, etc. Sistemas de refrigeración, gabinetes, etcétera, etcétera. Hay que tener una lista de todo lo que vamos a utilizar, ¿ya? Luego, es necesario establecer un presupuesto. Recuerden que este es un proyecto de cableado estructurado, así que mucho va a influir el presupuesto que se plantee para aceptar o no aceptar la implementación de este proyecto. Esto no es real, este es un proyecto. Pero el presupuesto determina bastante la aceptación o el rechazo del proyecto, ¿no? Dice acá, determina el presupuesto para el proyecto teniendo en cuenta los costos de los materiales. Ahí pueden ustedes tal vez hacer un pequeño sondeo, tal vez contactarse con algún... Hay varias empresas acá en Cochabamba, en La Paz y en Santa Cruz más que todo, que tienen catálogos de solo redes y con sus precios en bolivianos, así que ahí podrían ustedes tener una idea más o menos aproximada de los costos de los materiales, ¿no? Para ese propósito. Otro detalle, si van a contratar un técnico en electricidad, pues tendrás que pagar mano de obra. Si necesitas personal que te ayude a implementar algo, pues va a haber mano de obra adicional ahí, ¿no? Pues el tema de los cablecanales no es muy complejo, así que podría haber alguien que nos pueda colaborar en este sentido, ¿no? Mano de obra no tan calificada que haga redes, sino que ponga los cablecanales. No requieres de mucha capacitación para eso, pero seguramente tendrás que hacer algún tipo de remuneración económica por día, no sé, por metro de cableado, no sé cómo lo consideras. Podría ser por día quizás o por hora de trabajo y lo adjuntas a tu presupuesto. Y cualquier equipo especializado que se requiera. Tal vez requieren ustedes algún tipo de medidor especial, ¿no? Digamos un medidor láser que cueste X cantidad, pero lo van a alquilar. Podrían ustedes hacer eso. Para si quieren que los cablecanales estén rectos, por ejemplo, hay unos alineadores láser que pueden usar. Esos alineadores lo utilizan también en construcción.
lo programan y ahí aparece la línea en láser recta. Entonces, eso es una guía para que tú lo tomes en cuenta para hacer que las bandejas estén completamente perpendiculares, rectas o con algún grado tal vez. Pero eso es equipo especializado que quizás podrían alquilar. O cualquier otro tipo de equipo que ustedes requieran adquirir o quizás alquilar, ¿ya? Un detalle que me olvidé agregarlo acá por si acaso. En cualquier proyecto que hagan, siempre hay que tomar en cuenta un margen de falla. Muchas veces en las construcciones, por ejemplo, definen en el establecimiento del presupuesto, dicen, digamos, 10,000. Pero ¿qué pasa? Tú haces el presupuesto hoy, pero puede que mañana, pasado, la próxima semana, cuando recién se implemente, los precios hayan subido. En construcciones así, sube el cemento, sube el acero, sube el aluminio, y lo que tú has presupuestado, si le has dicho tú al cliente, va a costar tanto, y si se encarece bastante, vas a salir perdiendo, ¿no? Porque se supone que ya han firmado un contrato, etc. Habría que tener un cuidado. Si es demasiado fluctuante los precios, pues habría que establecer una adenda al presupuesto, ¿no? Es decir, estos precios están en relación a los costos actuales. Si mañana sube, se tendrá que hacer una reformulación del presupuesto, ¿ya? Pero normalmente puede pasar alguna cosa y eso hay que prever en cualquier proyecto. Así que más o menos, esto ya es de otra materia, ¿no? Pero más o menos yo diría que se le da un 20% en promedio de extra que tienes que establecer para lo que es el presupuesto. Si tú has presupuestado, digamos, 30,000 bolivianos, entonces tú pones ahí 30,000 el presupuesto, pero agregas un pequeño colchón, ¿no? Que es el 20% de 30,000. Entonces tu presupuesto final va a ser 30,000 más el 20% de 30,000. Ese sería. En algunos proyectos sube un poco más, 30 a 40 tal vez exagerando podría llegar. O en otros reduce, digamos 15%, 10%. Pero nunca hay que pensar que el presupuesto va a ser exacto. Normalmente no pasa así. No pasa, ¿no? ¿Quieres comprarte una moto? Hoy vas a cotizar y el próximo mes cuando te pagan, recién estás yendo a comprar, pero ya ha subido. Entonces tendrías que tener un margen de falla, ¿no? Esto también del 20% no solamente es por si sube el precio. ¿Qué pasa si nos enfermamos a medio hacer el cableado? Y a nosotros nos pasó. Nosotros fuimos a hacer un cableado en una institución, en el Chapare, para una institución grande. Nosotros hicimos ciertos presupuestos y solamente fuimos 3 porque había que considerar el transporte, la estadía, etcétera, para 3 personas por el tiempo que nos íbamos a quedar. Pero uno de ellos se enfermó, justamente se enfermó. Porque es que allá en el Chapare no hay mucho para escoger en comida, ¿no? Comimos ahí unos pollos chinos y a uno de mis amigos le hizo mal, el que me estaba colaborando, al que yo tenía que pagarle extra. ¿Y qué ha involucrado eso? Pues hemos tenido que, en el Chapare, bueno, en ese tiempo no te vendían medicinas, tenías que ir al hospital que está en Villatunari, consultar, y el médico te pedía análisis y tenías que hacer los análisis, luego recién te daba una receta. Así era. Y imagínense, hemos tenido que retrasar todo y pagar todavía las consultas, el doctor, los análisis, ¿no? Puede ser también ese tipo de cosas excepcionales. ¿Ya? Tú has comprado, no sé, algún tipo de dispositivo y se dañó o se perdió o compraste sin garantía y vino dañado, etcétera, etcétera. Tantas cosas que pueden pasar. Es necesario tener un pequeño colchón ahí, ¿ya? Depende de ustedes, pero yo diría mínimamente un 20%, ¿ya? Bueno, 8.
Cumplir con los estándares. Esto vamos a ir avanzando ya desde el viernes, que vamos a ir viendo los diferentes componentes. Y ya lo vamos a ir viendo. Pero tenemos que cumplir con lo que dice los estándares. En cuanto a lo que es el diseño, la planificación de los cableados estructurados, tomando en cuenta el TIA 568, eso ustedes ya tienen que plantearlo, ¿no? Para los cables, esto lo hemos avanzado, así que ya saben el código de colores según ese estándar. Y para el TIA 569, que recién lo vamos a ir viendo, ahí vamos a ir viendo, por ejemplo, qué dice con respecto al diseño de rutas y a las salas de telecomunicaciones, cómo se tienen que implementar. Bueno, hecho eso, ya casi estaría terminado. Lo que se necesita, pero, es obtener la aprobación, ¿no? Obtener la aprobación. Nosotros como área de TI, normalmente no tomamos las decisiones. Los que toman las decisiones son los que manejan los presupuestos. Gerencia, administración, ellos son los que deciden en función a lo que se tenga, ¿no? Entonces ahí también mucho va a contar también el cómo ustedes planteen el proyecto. Y eso, como ustedes van a hacer su presentación, es una práctica, ¿no? Es necesario tener esa capacidad de poder expresar un proyecto en términos de una exposición y hacerlo de manera de que esté claro y también hacer que se apruebe ese proyecto. Eso depende mucho de nosotros. Hay proyectos que son bien simples, bien, digamos que no son muy interesantes, pero el que los plantea lo hace de una forma muy interesante y logran aprobación. Por otro lado, si tienes un proyecto interesante en TI, en la empresa donde van a trabajar, ¿no? Donde ya estén trabajando, y lo plantean mal, pues muy probablemente les van a decir no. Depende mucho de cómo ustedes hagan la presentación de lo que quieren hacer. Eso mucho depende de, yo diría, práctica. No es una habilidad, es práctica simplemente. Experiencia, ¿no? Que podrían tener. Bueno, una vez hecho eso, nosotros no estamos haciendo algo físico, simplemente van a ustedes a hacer una pequeña programación para lo que es la implementación. Esto lo pueden hacer en un Excel o si quieren en alguna otra herramienta en donde digan, no, tal día empezamos, tal día hacemos tal cosa, y ustedes van planteando en una semana la implementación y ya está. Esto es antes de la implementación. Bueno, esto ya no lo vamos a hacer, simplemente ustedes tendrían que ponerlo en el documento, que luego de que esté implementado se van a realizar pruebas y de ser necesario certificaciones. Pero eso ya no lo vamos a lograr nosotros hacer en la realidad, ¿no? Porque tiene que estar instalado el cableado, hacer pruebas exhaustivas para que todo funcione según lo previsto y certificación si es que es necesario según los estándares, aunque eso se paga, ¿no? Empresas grandes lo podrán hacer. Nosotros simplemente con que pongamos que vamos a realizar pruebas al terminar, hasta ahí estamos bien, no hay problema. Finalmente, para lo que es el tema del desarrollo de software, por ejemplo, la implementación del software en sí cuesta X cantidad de dinero, pero el mantenimiento cuesta normalmente mucho más. Te ha costado $1,000 hacer un software, pero el mantenimiento te va a costar 5, 10, 15, 20 mil dólares. ¿Por qué? Porque el software se lo realiza, digamos, en unos 3, 4, 5, 6, 12 meses. Pero ¿por cuánto tiempo va a funcionar el programa? Normalmente, en contabilidad, mínimamente le hacen figurar 2 años si no estoy mal. Porque si no, no valdría la pena hacer una inversión para hacer un software que lo vas a usar un mes, mínimamente 2 años, aunque logran utilizarse más tiempo, 3, 4, 5, 6. Algunos bancos siguen utilizando sistemas hechos en COBOL. ¿Cuántos años ha pasado de lo que se han sido implementados en los años 70, 80? Un montón de tiempo. ¿Cuánto has invertido en mantenimiento? Un montón de dinero. Entonces en las redes lo propio. Hacer el cableado te cuesta X cantidad de dinero,
Pero también hacer el mantenimiento de lo que es el cableado va a costar también X cantidad de inversión. Ustedes podrían plantear que va a ser necesario, una vez implementado el cableado, que haya personal que se encargue de hacer el mantenimiento. O tal vez ustedes plantearán, si son una consultora, plantear hacer un mantenimiento del cableado cada cierto tiempo, cada 2 meses por decir, y verificar que todo esté bien, que no haya degradación de señal, que mucho afecta también en el tema de lo que es la degradación de la señal, el tema del mantenimiento físico, igual que las computadoras, puede ser que se llene de polvo o de algún tipo de material que genere estática y cause degradación en la señal. Este tipo de cosas tendrían que plantear ustedes acá, ¿ya? Bueno, y para finalizar, ¿no? La planificación siempre va a ser vital para evitar problemas costosos y dificultades en el futuro. Hemos comprado ciertos dispositivos caros y si lo hemos pensado bien, pues nos va a durar X cantidad de años, porque la tecnología tampoco es eterna, ¿no? Nadie utiliza Windows 95 actualmente, nadie, no es eterno, pero por lo menos que nos garantice que se va que la inversión que has hecho sea justificable en función al tiempo que utilices, ¿no? el cableado. Nada más, ¿no? Para evitar problemas en los costos, por lo que les decía, ¿no? Algún tipo de eventualidad que pueda haber, dificultades futuras y un ajuste a lo que tiene que hacer el cableado en función a los requerimientos, que es lo primero que tiene que hacer, qué necesita la empresa del cableado. Nada más. ¿Ya? Y bueno, en la parte de escalabilidad, si quieren podrían agregar, ¿no? En algún lugar que se está pensando que la empresa que actualmente tiene 20 usuarios, en el corto plazo, que es menos de un año, va a tener 22, por decir. En el mediano plazo, que es de más de un año hasta 3, 25, 30. Y en el largo plazo, que es más de 3 años, pues tendrá, digamos, 40, 50, dependiendo las proyecciones que se tengan. Si ven necesario agregarlo en algún lugar, pues lo agrego, ¿ya? Eso sería entonces lo que tienen que ir ya pensando cómo van a hacer, pueden avanzar de a poco. Y el viernes vamos a ver ya algo de lo que es el estándar y los diferentes componentes que pueden insertar ya en un cableado. No sé si tienen alguna consulta más que les deje para que puedan estar trabajando. Tal vez tenemos algo de tiempo, ¿no? Media hora. Bueno, entonces ya tienen los equipos conformados, pueden estar adelantando trabajo, ¿no?